¿Te acuerdas de cuando la televisión no te lo explicaba todo masticado? Cuando un programa de apenas 30 minutos podía meterse en tu cabeza, ponerte a dudar de tus propios principios, y aún así, dejarte con los pelos de punta, todo en blanco y negro? Entre 1959 y 1964, en la cadena CBS, La Dimensión Desconocida no fue simplemente un programa más, fue una apuesta semanal a ciegas, creada y conducida por Rod Serling. Tomó la ciencia ficción, la fantasía y el terror, y los usó para hablar del miedo, del prejuicio, de la codicia y de lo más oscuro de la naturaleza humana, mucho antes de que la televisión tuviera permiso de tocar esos temas. Algunos episodios te dejaban sin aliento en el momento, otros te incomodaban sin que supieras bien por qué, y otros no los entendías hasta años después, cuando caías en cuenta de que hablaban de ti. Hoy repasamos 15 secretos detrás de esta serie legendaria, desde accidentes de producción hasta decisiones que casi la hunden. Si te gusta la televisión clásica y las historias que todavía incomodan, dale like, suscríbete, y vamos directo hacia la otra dimensión. Puesto 15. La serie existió porque los censores eran unos ineptos. Antes de crear esta serie, Rod Serling ya era una superestrella de la televisión, con premios importantes y elogios constantes de la crítica. El problema eran los patrocinadores. En esa época, las tabacaleras y las marcas de electrodomésticos que pagaban los comerciales tenían un poder casi absoluto sobre el contenido, y odiaban cualquier cosa que sonara a controversia. Serling llegó a su límite cuando escribió un drama inspirado directamente en un crimen de odio racial ocurrido en la vida real. Para cuando la cadena y los patrocinadores terminaron de corregir ese guión, la víctima ya no era negra, la historia ya no ocurría en el sur, y la palabra que describía el crimen había desaparecido por completo. Ahí fue cuando Serling tuvo una revelación. Si ubicaba sus historias en planetas lejanos, o convertía el prejuicio en una maldición sobrenatural, los censores simplemente dejaban de prestar atención. Como él mismo diría después, un marciano puede decir cosas que un político jamás podría pronunciar en cadena nacional. Los extraterrestres y los monstruos se volvieron su disfraz perfecto. Los ejecutivos creían estar aprobando ciencia ficción inofensiva, mientras Serling colaba críticas afiladísimas sobre el macartismo, el racismo y el miedo nuclear. La ironía es enorme. Quienes intentaron callarlo terminaron, sin saberlo, dándole el disfraz perfecto para volverse más peligroso que nunca. Sin esos censores torpes, esta serie probablemente jamás habría existido. Puesto 14. El guión que casi murió en un cajón. En 1957, Serling escribió un guión sobre viajes en el tiempo. La historia seguía a un hombre que visita a un psiquiatra porque sufre la misma pesadilla noche tras noche. Se encuentra en Hawái, un día antes del ataque a Pearl Harbor, y cada noche el sueño se extiende un poco más, hasta que empieza a convencerse de que está viajando físicamente hacia atrás en el tiempo, directo hacia su propia muerte. Los ejecutivos lo leyeron y lo odiaron, considerándolo demasiado oscuro y demasiado confuso, así que compraron el guión, le pagaron a Serling, y lo guardaron en un cajón. Un año después, un productor rebuscando material olvidado lo desenterró por casualidad. El productor y actor cubano-estadounidense Desi Arnaz vio algo especial en esa historia, ignoró las dudas de la cadena, y la llevó a la pantalla a finales de 1958. Tras la emisión, la sala de correspondencia de la cadena quedó sepultada de cartas de espectadores que confesaban que la historia los había perseguido durante días. La cadena se dio cuenta de que había cometido un error monumental. Llamaron a Serling, le dieron luz verde, y así nació la serie completa, gracias a un guión, un cajón olvidado, y una audiencia que se negó a ser subestimada. Puesto 13. El narrador que nadie quería, ni siquiera él mismo. Cuando la serie se estaba desarrollando, Serling no tenía planeado ser el narrador, pues quería una voz grandiosa, casi divina. Incluso se acercaron al director detrás del famoso pánico radial provocado por una transmisión sobre una invasión extraterrestre, pero sus honorarios resultaron demasiado elevados, y otras voces sonaban demasiado pulidas, demasiado de comercial. Con el plazo encima, Serling terminó ofreciéndose a sí mismo, casi de mala gana, pues pensaba que se veía rígido frente a cámara. Pero no quedaba nadie más. Se paró frente al lente y no actuó en absoluto. Se quedó ahí, apoyado contra algún objeto del set,
con la actitud calmada de un periodista cansado que ya conocía el final de la historia y sentía un poco de lástima por ti de todas formas. Y estaba el cigarrillo, que era prácticamente un órgano más. Serling era fumador empedernido, y esa voz áspera no era interpretación, era pura nicotina. El hombre que pensaba que no pertenecía frente a las cámaras terminó convirtiéndose en el rostro mismo del programa. Puesto 12. El tema musical que, en realidad, fue un accidente. Para la primera temporada, Serling contrató al compositor habitual de Alfred Hitchcock. Su tema original era elegante y orquestal, pero demasiado clásico, por lo que no se quedaba pegado en la cabeza. Para la segunda temporada, recurrieron a un compositor francés que ni siquiera escribió el tema como una canción, sino que había grabado piezas experimentales sueltas para una biblioteca genérica de sonidos. Los productores tomaron 2 de esas piezas y las cosieron literalmente entre sí. 4 notas nerviosas de guitarra y un tambor inquieto de fondo. Era desprolijo, y era perfecto. Esa mezcla accidental se convirtió en uno de los sonidos más reconocibles de la televisión. Lo más curioso es que el propio compositor ni siquiera se dio cuenta de lo que había creado, ya que vivía en Francia y jamás vio la serie mientras estaba al aire. Solo lo entendió años después, cuando los cheques por regalías empezaron a llegar mucho más gordos. Puesto 11. Antes de ser leyendas, perdían la cabeza en blanco y negro. Antes de convertirse en un icónico capitán de nave espacial, el actor William Shatner protagonizó una de las escenas más parodiadas de la televisión. Atrapado en un avión, viendo una criatura sobre el ala mientras nadie más le cree. Y esa ni siquiera fue su primera crisis nerviosa, pues en otro episodio quedaba obsesionado con una máquina expendedora endemoniada. Burt Reynolds, mucho antes del bigote y el galanteo, interpretó a un actor haciendo una parodia precisa del estilo de Marlon Brando. Robert Redford interpretó a la muerte con una calma que sigue emocionando décadas después. Y Burgess Meredith apareció en 4 episodios, convirtiéndose en el hombre común favorito de Serling, siempre aplastado por el destino. Un dato curioso más. El rostro que más veces apareció en pantalla, contando extras, probablemente pertenece a un actor secundario prácticamente anónimo que se coló en decenas de episodios como el donde está Wally no oficial de la serie. Puesto 10. El milagro de los 8 días. Mientras otros dramas tardaban hasta 12 días en filmar un episodio, esta serie iba de la idea al estreno en apenas 8. 1 o 2 días de preparación, varios de rodajes agotadores de 12 a 14 horas, y otro par de postproducción frenética, donde se editaba, musicalizaba y narraba, a veces todo al mismo tiempo. Serling escribía casi 2/3 de los guiones él mismo, así que a veces llegaban justo a tiempo, sin ensayos previos. Los actores aprendían sus líneas en la silla de maquillaje. Si un actor se equivocaba pero el momento se sentía real, se quedaba en el corte final. Ese ritmo brutal, curiosamente, dejaba a los ejecutivos sin tiempo para interferir, pues para cuando alguien decidía que un final era demasiado oscuro, el episodio ya estaba al aire. Pero destrozó la salud de Serling. Cuando la serie terminó en 1964, tenía apenas 39 años, pero aparentaba décadas más. Puesto 9. El episodio que hizo eco de la vida real. Un episodio emitido a mediados de febrero de 1960 mostraba a un teniente de la Segunda Guerra Mundial que desarrollaba la habilidad de ver un resplandor premonitorio en el rostro de quienes iban a morir. Con el tiempo, ese mismo brillo aparece reflejado en su propio rostro. El mismo día que se emitió el episodio, el actor protagonista y el director sufrieron un accidente aéreo real en una avioneta pequeña. Ambos sobrevivieron, pero la coincidencia resultó imposible de ignorar, siendo un episodio sobre un hombre que ve el reflejo de su propia muerte emitido justo el día en que su protagonista casi murió de verdad. Puesto 8. Humo y espejos detrás de la quinta dimensión. Con presupuestos mínimos, la producción reutilizaba sets de otros estudios, vestuario de películas bíblicas y trajes espaciales de sobras militares, todo disimulado gracias al blanco y negro de alto contraste, que escondía consolas futuristas que en realidad eran cajas de madera con foquitos pegados. En 1960, la cadena intentó ahorrar grabando algunos episodios en cinta de video en lugar de película. El resultado se veía plano, sobreiluminado, como una telenovela diurna cualquiera, por lo que la magia se rompió por completo.
El experimento fue tan impopular que jamás se repitió, y esos episodios ni siquiera se incluyeron en las repeticiones durante años. Rápida pausa. Si esta serie fue parte de tus noches de infancia con el televisor parpadeando, dale al botón de suscribirse. ¿Cuál episodio te dejó más marcado? Cuéntamelo en los comentarios. Seguimos. Puesto 7. La toma más cara de toda la serie. Un episodio sobre un avión comercial que viajaba accidentalmente entre épocas, desde la era de los dinosaurios hasta Nueva York en los años 30, necesitaba una cabina diseñada especialmente y una sola toma que se convirtió en la más cara jamás producida por la serie. Un dinosaurio animado cuadro por cuadro, prestado de otra película de bajo presupuesto. Esa toma costó una fracción considerable del presupuesto total del episodio, generando preguntas incómodas del departamento financiero. Pero los episodios más queridos de la serie nunca fueron los más costosos, sino los más simples. Un episodio construido con un solo departamento y 2 actrices logró vender el fin del mundo entero. Ninguno necesitaba espectáculo, pues tenían ideas, y eso es lo que la gente recuerda décadas después. Puesto 6. El verdadero significado detrás del título. Entre pilotos de aviación existía una expresión informal para describir el momento en que, al amanecer o anochecer, el cielo y la tierra se confundían y el piloto perdía por completo la noción de arriba y abajo. Serling, que había sido paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, conocía bien ese miedo, y entendía que el terror no vive en la oscuridad total, sino en esa zona ambigua donde crees entender lo que ves pero te equivocas. Curiosamente, esa misma idea existe en la oceanografía, como una capa oceánica de crepúsculo permanente donde habitan criaturas de ojos enormes y formas que se sienten equivocadas. Al tomar prestado ese nombre de la aviación, Serling logró que lo sobrenatural se sintiera como una rama más de la física que todavía no habíamos descifrado. Con el tiempo, la frase escapó del programa y se volvió parte del lenguaje cotidiano. Puesto 5. El cortometraje que ganó un Oscar sin que Serling lo escribiera. En 1964, en lugar de producir un episodio original, la serie licenció un cortometraje francés ya existente, basado en un relato clásico del siglo XIX sobre un hombre condenado a la horca, añadiéndole solo la narración de apertura y cierre. Cuando se emitió, la diferencia fue imposible de ignorar. Fluía como un sueño, con casi ningún diálogo, dejando que el silencio hiciera la mayor parte del trabajo. Y luego llegaba el final, revelando que toda la desesperada huida había ocurrido en la fracción de segundo antes de la muerte del protagonista. Ese cortometraje ya había ganado el Oscar a Mejor Cortometraje antes de emitirse en la serie, terminando siendo el único episodio conectado a un premio de la Academia, precisamente el que Serling no escribió. Puesto 4. La fábrica creativa de un solo hombre. Serling dictaba guiones sin parar, cigarrillo en mano, caminando de un lado a otro de su oficina. Se apoyaba en 2 guionistas de confianza, con quienes formaba la Santísima Trinidad no oficial del programa. Uno aportaba las pesadillas más viscerales, y el otro el humor retorcido de varios episodios queridos. Entre los 3 escribieron cerca del 80% de los episodios. Pero ese ritmo lo dejó creativamente agotado hacia el final de la serie. Terminó vendiendo su parte de vuelta a la cadena, convencido de que el programa no duraría mucho más. Y uno de sus colaboradores más cercanos enfermó gravemente, teniendo que recibir ayuda de amigos para seguir entregando guiones bajo su nombre. La oscuridad del programa terminó filtrándose a la vida real. Puesto 3. La atracción de Disney que resucitó a Serling. Décadas después, Disney construyó una atracción de caída libre inspirada directamente en la serie. Para lograrlo, mezclaron grabaciones reales de la voz de Serling con un actor de voz moderno, usando técnicas de grabación antiguas para que fuera imposible notar la diferencia. Hasta le borraron digitalmente el cigarrillo de las manos por las políticas actuales de la compañía, dejando su gesto congelado de forma un poco extraña. Pero Disney no construyó solo una atracción, sino un santuario lleno de guiños ocultos que solo los más obsesivos reconocen, desde objetos icónicos hasta iluminación de cine negro de alto contraste. Puesto 2. El error millonario de Serling. Convencido de que su programa quedaría anticuado, Serling vendió un 40% de sus derechos por una suma fija poco antes de que la televisión por repetición explotara en popularidad.
Esa misma serie que él creía desechable se convirtió en la eterna superestrella de las reposiciones, generando ganancias millonarias durante décadas. Si hubiera conservado esa participación, su patrimonio habría acumulado casi con certeza cientos de millones en regalías. En cambio, pasó el resto de su vida trabajando sin parar. Su esposa se convirtió en la guardiana de su legado, asegurándose de que su nombre siguiera ligado al programa, aunque los grandes cheques fueran a parar a la cadena. Puesto 1. La espiral infinita que nos atrapó a todos. Para su cuarta temporada, la serie reemplazó los créditos comunes por una espiral hipnótica que giraba hacia el infinito, sin principio ni fin aparente. No era solo un efecto visual, sino una forma de decirte que la historia nunca terminaba realmente, que solo hacía eco. Se reiniciaba cada vez, invitando al espectador a volver a entrar. El verdadero genio de Serling no fue inventar un lugar lejano, sino demostrar que esa dimensión intermedia siempre estuvo dentro de nuestra propia cabeza. El miedo humano, los celos y la codicia nunca pasan de moda, solo cambian de disfraz de una generación a la siguiente. La mayoría de los programas cierran todo de forma ordenada, pero esta serie se negaba a dejarte ir tan fácil. La moraleja caía directamente sobre ti. El veredicto siempre fue tuyo. Y esa espiral sigue girando, pues en algún lugar, justo ahora, alguien está descubriendo esta serie por primera vez, a punto de sentir exactamente el mismo escalofrío que sentimos nosotros hace décadas. Porque esta zona no envejece, solo espera, y una vez que entras, nunca terminas de salir por completo. Y ahí lo tienen. 15 secretos detrás de una de las series más influyentes de la televisión. Cuéntenme en los comentarios cuál los sorprendió más. Denle me gusta, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video.